Hoy hemos invitado también a Ángel Castaño, que es profesor de Mariología de la Universidad San Dámaso de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias. Bueno, estamos hablando de este tema, mes de mayo, mes de María, precisamente lo hemos hecho coincidir. Usted está en contacto absolutamente con todo esto que estaba hablando el franciscano, es decir, es profesor de Mariología. Ajá. Él hablaba de la necesidad de la formación e incluso decía, lamentaba que ya no se está formando adecuadamente tan bien como antes. Bueno, no sé si está usted de acuerdo en esto o no. Estoy de acuerdo porque el padre Stefano es especialista en la materia. Aquí, por lo menos en España, yo creo que no hay ningún centro importante, digo, al estilo universitario, que esté reduciendo la Mariología. En San Dámaso, por lo menos, la tenemos como asignatura propia, con 3 créditos, distinta de la eclesiología. Pero es verdad que en cualquier tema teológico es muy importante la formación plena, ¿no? Porque la fe se vive, gracias a Dios, la puede vivir mucha gente sencilla, sin estudios, ¿no? Con una intensidad y con un conocimiento recto por gracia, pero es verdad que en el mundo en que vivimos es preciso, ¿no?, una formación mayor. Y en el tema de la Mariología particularmente, ¿no?, porque la Virgen María toca mucho los afectos, toca mucho las emociones y los sentimientos, ¿no? Y todo esto es muy bueno, porque el amor, en definitiva, da también una capacidad de conocer mayor a las personas, ¿no? Pero los sentimientos hay que, digamos, ayudarlos con el dato objetivo de la fe y de la experiencia cristiana. ¿Las apariciones marianas, todos estos fenómenos forman parte de este estudio de la Mariología? Bueno, no es el núcleo central, pero sí, porque en cierto modo es un modo de un tema que sí que es muy central, la presencia de la Virgen María en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos, ¿no? Ese dato está en la tradición desde el principio, es decir, el Concilio Vaticano II afirma la presencia de la Virgen María ya en el Antiguo Testamento como prometida por el Señor y prefigurada, está presente en la vida de Cristo, y ya en los Hechos de los Apóstoles vemos que está presente en la vida de la Iglesia, ¿no? Juan Pablo II, con su encíclica Redemptoris Mater, introduce un tema, bueno, digamos que da carta de ciudadanía más intensa a un tema que es la presencia de la Virgen María en la vida de la Iglesia. Ajá. Las apariciones serían las verdaderas, ¿no?, un signo de esta presencia, ¿no? Hay como 2 signos, dice Juan Pablo II, ¿no? Sí. Una presencia que se puede, digamos, describir geográfica, ¿no? Y es, el padre Stefano lo decía, a la cantidad enorme de advocaciones marianas que están vinculadas a lugares muy concretos, ¿no? En España hay más de 300 santuarios marianos, ¿no? Cada uno tiene su propia advocación. Eso es como una señal de que el pueblo de Dios siente la Virgen cercana, y es la Virgen, pero es mi Virgen, ¿no? Es la Virgen de mi pueblo. Y luego la presencia no solo geográfica, sino histórica, ¿no? El modo en que la piedad mariana del pueblo de Dios, ¿no?, ha ido sosteniendo la fe de la Iglesia y de las comunidades de un modo muy, muy palpable y muy visible, ¿no? Por tanto, las apariciones serían un elemento más, las verdaderas, de esta presencia de la Virgen María. Bueno, tenemos que hablar de experiencias místicas y de apariciones marianas, lo estaba mencionando usted ahora mismo, pero vamos un poco a resolver qué diferencias hay exactamente entre las dos. A lo largo de la historia, muchos santos han vivido experiencias místicas y algunos han asistido a apariciones marianas. Es el caso de San Francisco de Asís, el Padre Pío o Santa Faustina, y de apariciones en lugares como Fátima, Guadalupe y Walsingham. En ellas los santos han tenido iluminaciones y visiones, o la Virgen María les ha explicado algún elemento de la vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo deben valorar los católicos estas experiencias místicas? La doctrina católica explica que Dios se ha dado a conocer con 2 tipos de revelaciones, las revelaciones públicas y las revelaciones privadas. Dios se ha dado a conocer a toda la Iglesia en Jesucristo, porque en Jesucristo vemos quién es Dios. Jesús decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la plenitud de la revelación, y esto es lo que los apóstoles transmitieron a la Iglesia. No es algo privado o reservado a unos pocos. Todos han recibido la totalidad de la revelación, aunque no todos lo entienden completamente, y ahí es donde entra en juego la teología. Las revelaciones esenciales están en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Las revelaciones privadas son visiones y apariciones de la Virgen que han tenido lugar después del Nuevo Testamento. Ejemplos de revelaciones privadas son las apariciones de la Virgen en Fátima o los escritos de Santa Faustina Kowalska sobre la Divina Misericordia.
La Iglesia Católica indica que la misión de las revelaciones privadas no es otra revelación de Cristo, sino ayudar para vivir la fe más plenamente en cada momento de la historia. Las revelaciones privadas no añaden nada nuevo al depósito de la fe, dirigen nuestra atención hacia algo que merece la pena recordar o sobre lo que reflexionar para asimilarlo y ponerlo en práctica. En definitiva, aunque las experiencias místicas aprobadas y las apariciones marianas tienen un lugar especial en la Iglesia, el católico no está obligado a aceptarlas. Sirven para acercar a las personas a lo que Dios ya compartió en la Biblia y a lo que entregó a los católicos con los sacramentos. Bueno, don Ángel, importante diferenciar estas dos cosas, ¿verdad? Y decía el vídeo, no cambian determinadas cosas, ¿no? O sea, no. Las apariciones, las revelaciones. Bueno, sí, la distinción entre revelaciones privadas y públicas nos puede sonar rara, porque muchas apariciones son demasiado públicas, están muy publicitadas, aparecen en los medios, ¿no?, de comunicación social. La distinción es un poco lo que hemos oído. La revelación oficial en la vida de la Iglesia es la revelación de Dios al pueblo de Israel a partir de Abraham, la plenitud de la revelación en Jesucristo y en los apóstoles, y cómo eso es transmitido mediante la tradición apostólica en la vida de la Iglesia, ¿no? Esa sería la revelación que es fuente para la fe del pueblo cristiano. Las revelaciones particulares o privadas, las apariciones, por ejemplo, son revelaciones con minúscula, diríamos, que se dirigen a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Pero no son normativas para la fe, ¿no? Es decir, no son revelación que haya de ser creída por la Iglesia, ¿no?, en primer lugar. Incluso cuando la Iglesia aprueba una aparición, por ejemplo, Lourdes, ¿no? Claro, porque hay muchos casos que me ha ocurrido a mí, amigos, conocidos, que me dicen, he estado en Lourdes o he visto unas imágenes. Claro. Bueno, eso lo vamos a decir porque es la realidad. Uno llega allí, bueno, pues sobre todo en Lourdes, en Fátima quizá menos, ¿no? Pero ve muchas tiendas, ¿no? Claro. Mucha gente comprando. De hecho, el Papa Francisco hace unos años dirigió unas palabras un poco duras hacia esto, ¿no? Hacia este tipo de comercio, hacia los souvenirs, este merchandising quizá elevado a un grado máximo, ¿no?, en determinados lugares de peregrinación. Sí, completo. El Lourdes, por ejemplo, la Iglesia ha reconocido la aparición, incluso tiene celebración litúrgica y hay alguna más, pero un fiel católico permanece libre para creer o no que la Virgen se haya aparecido en Lourdes. Eso es lo que quiere decir una revelación privada. En Lourdes, por ejemplo, es verdad, uno de los criterios que utiliza la Santa Sede para valorar, ¿no?, si la aparición es verdadera o no, es el interés lucrativo, ¿no?, si hay un interés comercial, ¿no? En Lourdes eso ha surgido después, ¿no? Una vez que el santuario de Lourdes, digamos, se ha internacionalizado, pues a sus alrededores ha proliferado pues esta lógica, bueno, venta de estampas, de agua bendita. Sí, que donde hay gente al final también, ¿no?, pues hay quien hace pero negocio. Pero eso no se dio en el momento de la aparición, ¿no? Y además el que haya ido a Lourdes ve que toda esa fila de comercios está fuera del recinto del santuario, no dentro del santuario. Esto es un poco el mundo que vivimos, ¿no? Donde acude mucha gente, pues se van muchos comerciantes a vender su producto, ¿no? Este sería, como digo, uno de los signos del interés económico de los videntes, presuntos videntes, o de las personas que rodean a los videntes, como un criterio que en principio ya resulta sospechoso. Claro, no sé si le voy a meter en un lío, espero que no. Alguno de los que nos estará viendo ahora mismo estará pensando pues en un lugar de peregrinación que se ha convertido, ¿verdad? Van muchísimas personas, cientos de personas o miles cada año, está en boca de muchos, que es Medjugorje. Está en estudio, el Papa Francisco se ha manifestado en más de una ocasión, hay muchos libros escritos, hay muchos expertos. Nombró a un, digamos así, para que nos entiendan, a un encargado del Papa Francisco allí, a un delegado, una persona que se ocupe de ello. Como digo, el Vaticano sigue investigando, pero es verdad que conocemos todos personas que van prácticamente todas las semanas y viajan hasta allí, ¿no? Quizá ahora se ha parado, se escucha menos esto de que los videntes continúan recibiendo mensajes, ¿no? Pero siempre hay como un poco de controversia en torno a este asunto, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ha convertido en un lugar de peregrinación y que mucha gente se convierte allí, es decir, cambia de vida. Gente alejada de la Iglesia allí tiene una transformación existencial, digamos. Sí, pero digamos que eso se puede explicar de diversas maneras, ¿no? O sea, entre los criterios que la Iglesia utiliza para verificar si una aparición es verdadera o no, es verdad que es
en primer lugar, la vida de fe de los videntes, ¿no? O del presunto vidente. También es verdad lo que se genera en torno a la aparición, ¿no? Pero lo que se genera en torno a la aparición no es necesariamente criterio de verdad de la aparición. O sea, en Medjugorje es verdad que lo estamos viendo, los múltiples testimonios de conversiones, ¿no? de una profundización en la vida de la fe, que podría darse incluso si la aparición no fuera verdadera. ¿Por qué? Pues porque allí ya se ha establecido un clima espiritual de oración, de confesiones, de celebraciones litúrgicas, de sacramentos. Hay mucha gente rezando, ¿no? Rezando además con buena fe, ¿no? Y por tanto hay una presencia, es decir, puede haber presencia real de la Virgen María con independencia de la veracidad de las apariciones. Ese no sería el criterio único para verificar si la aparición es verdadera, ¿no? Medjugorje tiene la singularidad de que, como digamos, respecto a las apariciones anteriores, presenta rasgos muy singulares, muy atípicos, ¿no? Que duren tanto, ¿no? Que sea tantas personas, que algunas incluso se anuncien con día y hora, pues resulta un poco extraño. En cualquier caso, mientras el fenómeno siga vivo, la Santa Sede no puede hacer un pronunciamiento definitivo, porque hay que ver cómo acaba, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es lo que ha pasado y lo que está pasando, pero no sabemos lo que pasará, ¿no? Entonces, hasta que no acabe, nunca se podrá dar una aprobación o un rechazo definitivo, ¿no? Por eso decíamos antes que puede durar años o siglos, quizá, o sea, tantísimo tiempo. Pues, don Ángel Castaño, gracias por habernos visitado en esta Iglesia Dominical y habernos resuelto también algunas de estas dudas que tenemos todos. Se nos presenta cuando nos hablan de estos lugares de peregrinación marianos, las apariciones, y que muchas veces los propios católicos no sabemos cómo responder bien, Muchas gracias. Muy bien. Feliz domingo, hasta la próxima. Igualmente.